Seguimos en un día todavía despejado, pero no en toda España. A lo largo del día sí tendremos cielos rasos, pero mientras hay nieblas matinales muy espesas en Galicia, en toda la parte, también en Asturias, los montes de León y en los valles de los grandes ríos, sobre todo en la mitad norte de España. Buen tiempo en Canarias. En Madrid nos vamos a 15 grados, las dos capitales Canarias y Murcia, la máxima 24 y la mínima 0 grados en Teruel. Bueno, uno de los problemas básicos que tiene el golpe de Estado de Sánchez, cargarse el Estado de Derecho, es la conexión Putin. Y Putin estuvo ayudando antes, durante y después del golpe de Estado, antes, durante y después del terrorismo del 19, contra la sentencia del 17, porque conviene recordar que estos actos de terrorismo fueron contra una sentencia judicial del Tribunal Supremo en España. O sea, no fueron porque estaban borrachos una noche, no, fueron contra una sentencia de los jueces del Supremo. Y contra esto pues se hicieron toda clase de fechorías. Pero siempre tuvieron el respaldo de Moscú. Lo tenían antes, lo tuvieron durante y lo tuvieron después. Respaldo económico, logístico, se han seguido además las trazas, etcétera. Y eso, afortunadamente, lo hemos hablado con ella, vamos a volver a hablar con ella porque es actualidad con Maite Pagaza, porque hoy, a pesar de todos los intentos que está haciendo este gobierno, pero no se puede tapar el sol con un dedo, y Putin es un enemigo de Europa, pero un enemigo jurado, el genocida de Ucrania, bueno, pues se va a tratar en el Parlamento Europeo. Daniel. Sí, a las 3 de la tarde concretamente arranca en el Parlamento Europeo ese pleno que debate la injerencia rusa en la Unión Europea. La sesión coincide con las novedades del caso Volov, causa que investiga los vínculos del procés con el régimen de Putin. Según el auto del juez Aguirre, durante los días previos al golpe de Estado de 2017, Puigdemont y su entorno mantuvieron reuniones con enviados de Moscú. En esos encuentros, el Kremlin habría ofrecido apoyo militar y financiero a cambio de que una Cataluña independiente desestabilizar a la Unión. La inteligencia norteamericana ya acreditó en 2018 el nexo entre la mafia rusa y la extinta Convergencia. La verdad es que la cantidad de datos que hay son tremendos y precisamente Maite Pagazaurtundúa publicó en el diario El Mundo un resumen de las investigaciones que tres comisiones, antes de lo de la ley de amnistía, habían hecho sobre esa conexión. Y uno de los problemas que, por ejemplo, Anna Applebaum, que además está casada con un ministro polaco, ha reseñado, es que, claro, con la ley de amnistía resultará que el terrorismo y la alta traición, que es de lo que se les acusa, es el juez Aguirre, el que ha ampliado ese caso, alta traición por una potencia extranjera hostil y totalitaria, precisamente para desestabilizar el sur de Europa. O sea, porque no es solo España, es el sur de Europa. Bueno, Maite Pagaza, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, recordando aquel artículo que a mí me pareció extraordinario por lo sintético y porque yo no sabía que venía tan de lejos, no la interferencia o lo que sea de Moscú, porque esto lo ha tenido siempre. Hay que recordar que ya Stalin creó el PSUK distinto del PC. O sea, que si Stalin no hubiera querido, no se hubiera llamado PSUK, ni hubiera sido un partido. Porque siempre vio en el nacionalismo el punto débil del viejo imperio español, que es como le llamaba Stalin. Pero vamos a recordar los puntos, si te parece, Maite, puntos clave de esa injerencia inequívoca de Putin y en qué medida le afectarían estos cambios legales que quieren hacer. Vamos a ver, los elementos fundamentales tienen que ver con el momento de Crimea, del referéndum de Crimea, y después con el tema de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. En esos dos momentos es donde se activa de una manera más visible en fuentes abiertas lo que son los pactos, los posibles pactos del entorno de Putin con Puigdemont. Por ejemplo, en el tema de Crimea, salen las noticias
de que una Cataluña independiente reconocería la península de Crimea, y ahí se va activando ya, a partir de ese momento, ya en 2015, se va activando toda la red de desinformación y toda la logística, la asistencia de agentes del GRU para ayudar a montar la gran trama que desembocará en 2017 en todos los hechos que conocimos y que no fueron perfectamente identificados a tiempo, como después dijo el Hybrid Co. de Finlandia, porque es como si estuvieran haciendo una guerra del siglo XXI mientras nuestras cancillerías estaban en el siglo XIX. Ellos estaban usando a Russian Today y a Sputnik, estaban utilizando los agentes del GRU, estaban utilizando toda la logística digital. Russia Today, que en España su carrier era Intereconomía, era Julio Ariza, por cierto. Esa conexión también de la extrema derecha católica con la extrema izquierda comunista, pero a la vez extrema derecha ortodoxa y tal, es de lo más sórdido que hay en Europa. Pero esta cuestión que planteas... Bueno, de hecho se publica un panfleto que estos días ha reivindicado la embajada rusa, que es Soros contra Europa, y es un libelo, es un panfleto, lo tengo, para intentar cargarle a Soros el trabajo de la desinformación rusa de Putin con los secesionistas catalanes. Es una cosa que yo creo que es Méndez Monasterio el que edita este libro, que es un disparate de Kiko, que es el hombre fuerte de Vox, el socio de Gabriel Ariza, que es el que gestionaba Russia Today. De hecho, el que emitía en su canal Russia Today, que era junto con Sputnik, los canales de desinformación sistemática de Putin. Sí. El 2015, por tanto, marca ese principio muy estrecho de la colaboración. Otra de las cosas que sabemos es que Tarradellas, que aflojó, terminó aflojando ante el juez y en la televisión francesa en 2022, indicó que efectivamente todo eso que se iba conociendo por distintas fuentes, por distintos informes de inteligencia de distintos países, sobre que se había ofrecido una barbaridad de dinero y montar una especie de paraíso fiscal y criminal en esa Cataluña independizada, además de soldados para montar un caos de sangre impresionante que, en el peor de los casos, para ellos habría significado desestabilizar no solo España, sino la Unión Europea, porque como habían hecho ya tanto trabajo desde 2015 de desinformación y habían colado como, bueno, ese plan secreto que tenían de desinformación y de injerencia dañosa, lo habían colado en muchas cabeceras de periódicos extranjeros, pues había sombra de sospecha. Había diputados, por ejemplo, pues ya sabemos que los diputados somos un poco pavos reales. Había mucha gente que por aquello de un poquito de promoción y tal, se apuntaban a las tesis de la desinformación que iban apareciendo también. O sea, la brecha de opinión pública era grande. Salían en Russia Today, que además los mimaba. Pero es verdad que ese libro de Soros, que es contradictorio, yo tengo la peor opinión de Soros, pero Soros no es Putin y además no se dedica a lo mismo que Putin. Era una manera típica de desinformación, típicamente soviética. Antes ha recordado el GRU. El GRU, que es las únicas siglas que no han cambiado desde tiempo de Stalin, que es como el KGB militar encargado de todas las operaciones, incluyendo los asesinatos. Porque estamos hablando de la fuerza de verdad criminal que tiene Putin en su mano. Bueno, es que cuando la Guardia Civil empieza a investigar el caso Volog por un desvío de fondos públicos, porque aquí no han hecho asco a ningún tipo de delito. No. Están todos los delitos posibles, de todas las maneras posibles y con todo tipo de redes. Incluso en el caso de la trama rusa hay también ciertos apoyos de ciertos agentes de la criminalidad, digamos, convencional. Sí. El desvío de fondos públicos les lleva a darse cuenta de que en las conversaciones entre las personas más cercanas, pues Bové, Alay, Tarradellas, esta gente con Puigdemont, aparece toda la cuestión del régimen de Putin. Y el segundo momento, que es muy interesante también, porque en Fuentes Abiertas también se ve algo muy significativo de compromisos, digamos, que se exponen públicamente, es 2019. Está la reunión de Suiza, está poner en marcha Tsunami, que como bien nos podemos imaginar, en aquel momento con las guerras que se traían entre Esquerra y Junts, etcétera, en fin, el modelo era tremendamente sofisticado, todo lo de Tsunami estaba muy bien pensado. Hay
un momento en el que el 15 de septiembre, cuando se está poniendo en marcha Tsunami, Puigdemont pide el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. En una entrevista también concedida a Sputnik, sí, que como ya hemos indicado es un medio afín a toda la campaña de injerencia dañosa contra la democracia española y, bueno, enraizada directamente con los intereses de la autocracia de Putin. Así que se pone en marcha Tsunami y él da lo de Crimea por una parte, en el 15, que da origen a toda esa gran campaña de apoyo desde todos los puntos de vista, porque es un caso híbrido bastante desarrollado. Las guerras híbridas que llaman, ¿no? Las guerras híbridas de Moscú. Sí, multinivel, todo tipo de trabajo y como una especie de prueba. La vulnerabilidad, la grieta y el encontrar unos dirigentes que se prestan a hacer algo así para traicionar un sistema democrático por una parte y una soberanía nacional democrática por otra parte, pues es claro, es que un caramelo. Es que en el mejor de los casos, por hecho, en el peor, desestabilizaban. Sí, y una opinión pública europea que hubiera quedado dividida. En el mejor creaban, para eso tenía el grupo Wagner, para mandar soldados donde fuera. Pero hay que recordar que el 15 es el año del Butifarrendum de Artur Mas, que es cuando Mas ya desengancha de la tradición de convergencia y se pasa al golpe. Esos son 2 años antes del golpe del 17. Tiene lugar el ensayo general, porque siempre hay un ensayo general en los alzamientos revolucionarios. Y ahí ese es el mismo año en que entra Moscú, que sepamos directamente, ¿no? Efectivamente. Y de alguna manera las complicidades entre aquellos que, bueno, tienen una cierta costumbre de malversar fondos, sí, pues, en fin, genera socios pues que se ve que son bastante estables y entre ellos pues bastante leales. Porque ellos salían del 3%. Lo que estaban haciendo es una huida hacia adelante de los casos judiciales ya entonces. Totalmente. Es más, una manera de evitar que los juzguen es querer una justicia propia, que saben que no los va a juzgar, que al final esto lo ha inventado, está inventado. Pero ¿cómo va a ser esta sesión de hoy en el Parlamento? ¿Cómo se va a desarrollar y qué planteamientos tenéis? Bueno, hay 2 elementos centrales. Está por una parte el caso de la espía letona. Es que además del Qatargate ahora tenemos el Russiangate, porque una diputada letona, por lo visto, es presuntamente agente rusa desde 2004. Sí. Y por cierto, la mujer nunca se equivocaba. Desde 2006 ya estaba con el entorno Batasuna. Bueno, y con el golpe en Cataluña, y el 1 de octubre y con el golpe estaba en Cataluña. Sí. Efectivamente, visitando a Junqueras, sacándose fotos con Romeva, haciendo la acogida de Puigdemont y saboteando en 2021 la misión de la Comisión de Peticiones que ella, por turno, le tocaba encabezar para los casos de asesinatos sin resolver, los casi 400 casos de asesinatos sin resolver de ETA, intentando sabotearla hasta el último minuto, con una crueldad que no se puede usted imaginar. Bueno, viendo esta la mujer cara ha estado de esa en todos pistolera. Los charcos malos. No, es que era una gente, parece, no sé, Antonov Ovchenko o Ramón Mercader. O sea, un profesional del crimen, que es que estamos hablando de verdaderos profesionales. Cuando hablamos del GRU, el GRU no es una ONG, es un grupo militarmente preparado de asesinos que los crea el Ejército Rojo para actuar más allá de las líneas enemigas. Siempre han actuado así. Y en la guerra civil actuaron igual que el KGB, pero lo supieron tapar mejor. Sí, en este caso las informaciones apuntan a que ella, además de, pues por ejemplo, acoger a Otegi cuando vino al Parlamento, bueno, todas estas cosas desde 2004, tanto con los que todavía estaban en activo, terroristas y su entorno en el caso de ETA, y con los secesionistas en cuanto se pusieron a tiro. Pero además de eso, las fuentes apuntan a que esta mujer se dedicaba a hacer el ojeo de veedora, como en los toros, sí, de personas captables por los servicios de inteligencia. Y por otra parte, el caso catalán es pues va a ser muy significativo, porque una de las cosas que vamos a intentar que en la negociación salga adelante, si la izquierda no consigue vetarlo, espero que no, porque estamos peleando centímetro a centímetro, semana a semana, pues con la directiva contra corrupción, con esto, con todo. Vamos a intentar que aparezca explícitamente el peligro de que todos estos hechos
que se consignan sobre la interferencia rusa en la democracia europea a través de la injerencia en Cataluña con secesionistas, cuya cabeza de los 1000 tentáculos está aquí en el Parlamento, pues es un caso que no puede caer bajo ningún tipo de amnistía. Vamos a intentar que ese elemento sea que salga adelante por una parte, y por otra parte que, del mismo modo que a nivel interno se va a intentar aplicar el código de conducta y se va a hacer una investigación interna sobre esta presunta espía, que se haga también sobre Puigdemont, como cabeza de todas las informaciones que están saliendo con la reactivación del caso Bolog, con las nuevas informaciones que estamos sabiendo y con todo lo que ya sabíamos anteriormente, con todo lo que hemos escuchado en este Parlamento en las 2 audiciones que se desarrollaron en la Comisión Especial de Desinformación. Bueno, pues yo espero que salga muy bien. Hay que añadir la campaña contra el juez Aguirre, que se está desarrollando, campaña de destrucción personal típicamente soviética, o sea, nada que no pensara Münzenberg, Lenin y Stalin, porque los métodos no han cambiado ni el modelo de sociedad tampoco, pero está bien que recuerdes, Maite, lo de la relación con la ETA, porque es que en Galicia se presenta un partido, el BNG, cuyo núcleo es la UPG, que eran comunistas, guerrilleros, violentos, terroristas, etcétera, que son los que mandan. Y esto no es que sean prosoviéticos, es que Putin les parece un blando. Y conviene recordar que eso está aquí, en Galicia, que es el núcleo, que es la alternativa de poder, que se dice pronto. Sí. Sí, bueno, lo que estamos peleando en todo caso es a la determinación firme del presidente Sánchez de ir estableciendo un régimen de populismo plurinacional, de regímenes populistas, que es gravísimo y que tenemos que animar a todos los españoles a que no decaigan, porque la guerra psicológica que estamos sufriendo pues tiene que ver con hacer que cada uno de nosotros pensemos que estamos aislados, que no tenemos nada que hacer cuando no es así. Tenemos que resistir, tenemos que decir que no, tenemos que defender a los jueces, tenemos que contarlo en Europa todas las semanas, porque todas las semanas hacen una escabechina, y tenemos que presionar para que la Comisión Europea no tarde, no deje, en fin, no sea tan prudente como suele ser, sino que en este caso... El otro día le vi en la foto, parecía una madre abadesa que ha perdido la fe. O sea, qué aburrido estaba, qué cosa, qué imagen tan terrible de Europa. Pero en fin, bueno, en todo caso, Maite, vamos siguiendo lo que pase hoy en el Parlamento y todo lo que se haga después. Como bien dices, estos no son casos aislados. Hay muchísimos españoles. El otro día hablábamos con Ballestero, que es uno de los jueces importantes del Consejo del Poder Judicial, y él decía que él había visto cambiar totalmente el panorama, porque por primera vez en el pueblo español, en la opinión pública, había calado la evidencia que le robaban su país. Entonces, claro, cuando eso te lo dice un juez importante, cuando ellos apenas ven la tierra con sus habitantes, pues es porque realmente es así. Lo que está pasando en Europa era inimaginable hace apenas 6 meses, ¿no? Sí, lo vamos a parar y lo podemos parar. Vamos a tardar más o menos, dependiendo de la inteligencia política y del azar, y de lo que consigamos también de apoyo europeo, pero no lo van a conseguir. Entonces, lo que todo el mundo tiene que tener muy claro es que va a ser muy latoso, va a ser muy duro, muy injusto, muy humillante, sobre todo en ciertos colectivos, pero hay que tirar para adelante. Muchas gracias, Maite, y por supuesto que seguiremos, pero vamos, al detalle todo lo que pase. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues vámonos de aquí, que esta es la resistencia de los listos y decentes a la República de los tontos. Hoy poblada de zorrerías, zorrones, zorritas y alguna zorra vulgar. Y además de la tradición de zorras que ya vienen de televisión. Porque claro, la ventaja de tener unos años es que nos acordamos de tantas zorras. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues bueno, permíteme que haga un previo sobre la cuestión de la sequía. Sí. Porque parece que el gobierno sanchista va a fletar buques cisterna para enviar agua a Cataluña a partir de junio. Teresa Ribera negociaba ayer con el consejero catalán de Acción Climática esta solución. Según la ministra de Transición Ecológica, su departamento calcula que se podrían enviar 7 hectómetros cúbicos durante el verano.
lo que son las cosas. El 3 de octubre de 2003, El Mundo publicaba la siguiente información. El candidato del PSC a la Generalidad, Pascual Maragall, se ha comprometido a no enviar ni una gota del agua del Ebro al Levante español por un principio de equidad y justicia, decía, ya que considera que estas comunidades no han hecho el uso y el ahorro del agua que nosotros sí hemos hecho. Bueno, menos el 3%, que es lo que daba. Menos el 3%. ¿Tú te acuerdas ese momento en que Maragall había bebido? No tengo para olvidar. Se pone decente y dice, el seu problema, senyor Mas, és el 3%. Vostès tenen un problema, ese problema es diu 3%. 3%. Y entonces le responde aquel jefe de planta del Corte Inglés que tenían como presidente: acaba de usted de mandar la legislatura a hacer puñetas. Sí, y los presupuestos además le dice. Sí, y pide, sí. o pide perdón o se acabó la legislatura. Y dice, perdón, 300 veces perdón. Así es. Bueno, pues Pedro Sánchez se ha hecho un autorretrato al defender la canción con la que España va a hacer el ridículo en Eurovisión este año. A él le gusta Zorra y ha defendido su criterio con razones algo bizarras en la tercera acepción del DRAE. Y decía, entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gustan más este tipo de canciones. Sí. Recordemos la letra. Yo soy una mujer real, zorra, 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 y si me pongo visceral, zorra, 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 de zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal, soy una zorra de postal, zorra, zorra, zorra. Uno entiende, es como para decir lo de Ninochka, ¿no? A Melvin Leroy, usted se repite. Bueno, yo recordaba esta mañana, digo, ¿qué pasa? Que en su casa se lo dice su madre a él, su esposa se lo dice a sus hijas, ¡zorra, a cenar! O sea, pero vamos. Bueno, uno entiende que a Sánchez no le guste la falange, pero debería tener un respeto al cara al sol, un himno hermoso, cuya letra escribieron a varias manos nada menos que Agustín de Foxá, José María Alfaro, Rafael Sánchez Mazas, Pedro Murlán Michelena, Jacinto Miquel Arena y Dionisio Ridruejo. No estaba mal, los letristas. No estaba mal, vaya plantel. Música, maestra Teñería. Voy a poner un ejemplo que hasta Pedro Sánchez pueda entender. Un servidor aborrece el nazismo en su teoría y su práctica, pero me encanta Tomorrow Belongs to Me, la hermosísima canción que entona el joven nazi en la cervecería de Cabaret. Pues sí, señor. Y yo tenía un camarada y esas cosas. Sí, señor. Habla de provocación. ¡Qué estupidez! A comienzos de los 80 hubo un pequeño escándalo cuando unas chicas de Baracaldo, las Bulpes se llamaban, lanzaron una canción, Me gusta ser una zorra, y en su letra decían, no hay que hacer caso a la rima, si tú me vienes hablando de amor, qué dura la vida, con cuál caballo me guía, permíteme que te dé mi opinión, mira, imbécil, que te den por culo. Y luego seguía, dejando ahora mi profesión, zorra, te pido un deseo de corazón. Quiero meter un pico en la polla a un cerdo carroza llamado Lou Reed. Así en el original. Y en este plan. Un fin de semana actuaron en la discoteca Yoko Lennons que hubo en la plaza de Zabalburu de Bilbao, y allá me fui con mi compañero y colega Luciano Rincón, animados de curiosidad morbosa. Bueno, es que la campaña que le hizo Ansón, nadie sabía que existían las Bulpes hasta que Ansón lo convirtió en símbolo de la degradación de la tele. En el verdadero ABC, exacto. En el ABC verdadero, sí señor. ¡Qué espanto, madre mía! Aquello solo tenía 3 defectos: la música, la letra y la puesta en escena. Todo inenarrable. Claro, a mí musicalmente me gustaba más el cara al sol. Y para conocimiento de Sánchez, Bulpes en latín quiere decir zorras. Bueno, es que en aquella época hasta los zorrones que presumían de ello al menos habían estudiado algo de latín. Sí. Porque por eso se llamaban las Bulpes. Sí. En fin. Bueno,
Maite Alcaraz escribió en el debate un perfil muy detallista del juez García Castellón al que sanchistas del gobierno, sanchistas de la Fiscalía y sanchistas de los medios de comunicación están atacando por falta de competencia al abordar el delito de terrorismo de Tsunami Democratic. Y entre los detalles que cuenta Maite y que yo desconocía, hay que destacar que él era juez en comisión de servicio en la Audiencia Nacional en sustitución de Garzón el 19 de abril de 1995, cuando ETA explosionó un coche bomba al paso del entonces jefe de la oposición José María Aznar. Él se consideraba marcado por el asesinato de la niña Olga Sangrador y consiguió que su violador y asesino, Valentín Tejero, confesara el crimen. Como se recordará, y si no para esto estamos, Tejero fue excarcelado en aplicación de la anulación de la doctrina Parot que el gobierno de Rodríguez Zapatero defendió ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Claro, esto era a través de López Guerra, que era su sicario para operaciones especiales como las del GRU. Sí, señor. Y claro, le salía redondo. Porque es que, claro, tú imagínate un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Turquía. Dice, pero bueno... Sí, ¿en qué quedamos? ¿A quién vas a hacer caso? ¿En qué quedamos? Pues, al juez español, que lo explique, que él lo conoce. Claro. Bueno, el caso es que Tejero reincidió, claro. Fue encarcelado 4 años más tarde por haber abusado sexualmente de otra niña. Oye, hay que recordar que son ya en torno a 1.400 los delincuentes sexuales beneficiados por la ley del sí, y nos ocultan cuidadosamente las reincidencias, que serán todas, porque un violador repite siempre. Inevitablemente. Sí, señor. Bueno, el caso es que García Castellón había ido al País Vasco para colaborar en la búsqueda del concejal Miguel Ángel Blanco, que había sido secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997. Estaba junto al consejero vasco de Interior, Juan María Atucha, cuando les llegó la noticia de que el joven concejal del PP había aparecido en exangüe en las afueras de Lasarte. No parece probable que este hombre haya tomado el terrorismo por uno de los misterios gozosos del Rosario. Pietro Rubido colgaba un cartel en el que una moza con estupefacción risueña mostraba unos ratios sorprendentes. Un maestro para 40 alumnos, un médico para 300 pacientes, un bombero para 100.000 habitantes, un policía para 3.000 personas, 640 asesores para un inútil. Y a modo de colofón, somos gilipollas. Oye, hay muchos más. Fíjate, si la mitad de los asesores fueran médicos, podrían salvar a toda la España vacía. Ya lo creo. Y además, según otras variantes, o en fin, son 860. O sea, no, hay 640, 680 y 860 variantes de lo mismo. Cienes y cienes, que decía Felipe González, son cienes y cienes de asexores. Porque claro, con las zorras lo que son es asexores. Asexores, sí señor. Ignacio Escolar se mostraba satisfecho por el último pronóstico del CIS. Un vuelco en Galicia que abre la posibilidad a un gobierno de izquierdas. Club Ártico lo comentaba en X. No me extrañaría nada. El CIS ya no da encuestas, da la plantilla para el pufo. Ed también en X añadía que según el CIS, el 87% de las españolas prefiere pasar la noche con José Luis Ábalos que con Brad Pitt. Bueno, y el 50% de los españoles, porque se irán de zorras. Claro. Es que claro, el zorrerío convertido en una herramienta de liberación es tan ridículo. Hemos llegado a un extremo de degradación. ¿Pero quién le llama zorra a su hija? ¿Pero qué hija le llama zorra a la madre? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Pero quién le llama zorra a ninguna mujer en una conversación? Bueno, es que tú le llamas zorra a cualquier ministra y se te cae el pelo. Claro. Y ahora resulta que es simpático. Bueno, tú muchas veces has recordado el elogio que le hizo, el elogio inguinal
que le hizo un locutor el de esto, a Irene Montero. Que, hombre, se ganó el apodo de la marquesa de la mesa porque le dijo que lo tenía tienes como un una coño mesa. como esta mesa de grande, y ella dijo, me parece un piropo muy bonito. ¿Qué te parece? En fin. Pues eso. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta pues mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, seguro que tienen motivos. Y Budol. Bueno, sección rural. Sí, vamos a recordar que SOS Rural, Federico, presenta en el Congreso una iniciativa legislativa para proteger por ley la actividad económica de un sector primario en declive y con el futuro de millones de personas en juego. El objetivo de esta ILP es proteger la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el conjunto de la economía rural en España. La ILP propone el uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y la protección de los regadíos, así como ese acceso a insumos ganaderos a precios razonables y la protección de la actividad pesquera. Piden concretamente el acceso de las comunidades rurales a servicios como la digitalización, financiación e infraestructuras para promover el anclaje de la actividad económica, en definitiva que se permita vivir de ello. Sobre el agua piden un suministro estable, un modelo hidrológico actualizado y recuerda SOS Rural que va a recorrer España para reunir las firmas y para tejer una gran plataforma que de forma unitaria y coordinada defienda la actividad y supervivencia de todas las actividades económicas vinculadas al ámbito rural. El último ataque al campo ha sido la nueva normativa sobre neveras y frigoríficos en Europa, que literalmente va a estrangular la posibilidad de almacenar, porque obligan a cambiar más del 80% de todos los frigoríficos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora dan calor? Es otra mamarrachada verde econazi de Bruselas que lo que hace es encarecer el producto. Porque claro, si el señor en Mercamadrid o donde sea tiene que cambiar todo el sistema frigorífico, eso es una inversión. En algún sitio tiene que repercutir. O compra menos o vende más caro. Estamos caninos, pues fíjate. En fin, a ver, hoy los oyentes tienen materia de sobra, sí, y de zorra también. Pues efectivamente, la canción está dando para mucho. Mira, por ejemplo, podemos preguntarles, porque ha habido mucha polémica, el presidente del gobierno efectivamente defiende a la canción, dice a los que le intérpretes. Gusta, que hubiera preferido el Cara al Sol, hombre, el Cara al Sol siempre, pero no es para Eurovisión. Bueno, pues queremos que nos ayuden a refrescar la memoria. Todas esas canciones que ha criticado el gobierno en el pasado, comentábamos ahora fuera del estudio con Sergio Eras, Slow Mo, la canción de Chanel, bueno, la criticaron. Y las de Mecano, cuando dice una mariconez, también cómo pusieron a Nacho Cano por decir mariconez. Sí. Creo recordar también alguna de Hombres G, el reggaetón prácticamente todo. Bueno, de Loquillo. También. No, reggaetón nadie lo toca, ¿eh? El reggaetón, que es una basura, nadie lo toca. Y es una guarrada detrás de otra, son agresiones sexuales y tal. Se ve que al presidente no le ha llegado todavía, sus hijos no se lo cuentan. Bueno, pues ese es uno de los asuntos, pero hay otro que ha despertado mucho interés entre la audiencia, son las tractoradas de los agricultores y también la huelga de los transportistas. Queremos saber qué les parecen las tractoradas, qué le parecen la huelga, si creen además que los paros anunciados a partir de este sábado de los transportes es la solución a toda esta solución. Y de distintos sectores que tienen problemas muy diferentes. Si quieres perder una huelga, mete una fábrica que no es la tuya. O sea, es que todo lo que antes, cuando escuchaba a Lola, se llama la portavoz, digo, madre mía, qué poca experiencia se nota. Estas cosas hay que hacerlas muy bien porque lesionan los intereses de mucha gente que te podría apoyar. 20 días estuvo parado el transporte hace apenas 2 años, seguro que lo recuerda todo el mundo. ¿Y en qué se saldó? ¿Con qué se saldó? Yo recuerdo siempre la huelga del taxi, que cuando la hicieron, algunos la criticábamos, nos pusieron verde, y ahora reconocen que ha sido el mayor error en la historia del taxi en España. Pero claro. Bueno, pues esperamos ya esas opiniones, más opiniones, en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.